Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a fascinar, algo que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que promete dejarlos con la boca abierta. Imaginen esto, dos de las estrellas más queridas de Turquía, que alguna vez compartieron una química innegable en pantalla, y que ahora, boom, un mensaje de una de ellas podría cambiarlo todo. Sí, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y hoy vamos a desentrañar ese misterioso mensaje de Demet que, créanme, los va a sorprender. Si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Prepárense porque esto se pone bueno. Así que, para ponerlos en contexto, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento gracias a la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí. Su química era tan palpable, tan real, que los fans inmediatamente los shipearon fuera de la pantalla. Y no los culpo, eran una pareja de ensueño. Las escenas que compartían eran pura magia, llenas de esa chispa que hace que un romance en pantalla sea inolvidable. La forma en que sus miradas se cruzaban, la tensión palpable en sus diálogos, la forma en que sus personajes se enamoraban a pesar de los obstáculos, todo contribuyó a crear una fantasía para millones de espectadores en todo el mundo. Pasaron de ser compañeros de trabajo a tener una relación muy cercana, aunque siempre discreta ante los medios. Se les veía juntos, se comentaban mutuamente en redes sociales con gestos de cariño, y la ilusión de que su romance traspasara la ficción se hizo cada vez más fuerte, alimentada por cada interacción pública y cada foto compartida. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de celebridades, las cosas cambian. Las presiones de la fama, los exigentes horarios de rodaje y las trayectorias individuales a menudo ponen a prueba las relaciones. Su relación, si es que llegó a ser oficial de forma pública y confirmada por ellos mismos en su totalidad, no duró para siempre. Y fue justo cuando parecía que cada uno tomaba rumbos separados, enfocándose en sus nuevas carreras y vidas personales, que llegó este mensaje, este pequeño fragmento de comunicación que ha puesto a todos a especular, a analizar, a buscar segundas intenciones. Y créanme, cuando hablamos de Demet Özdemir, sabemos que no es una persona que hable por hablar. Ella suele ser muy medida en sus palabras, muy elegante y reflexiva en sus apariciones públicas y en sus declaraciones, y cuando se expresa, suele tener un propósito, una intención detrás de cada frase. El mensaje en cuestión surgió en un contexto muy particular, un momento en el que ambos actores se encontraban en distintos puntos de sus carreras. Can Yaman estaba enfocado en sus proyectos en Italia y España, preparándose para producciones internacionales que lo catapultarían a una fama aún mayor en Europa, sumergiéndose en un nuevo mercado y en nuevos desafíos actorales. Mientras tanto, Demet seguía consolidando su carrera en Turquía con nuevos dramas y colaboraciones que la mantenían como una de las actrices más solicitadas y queridas de su país. Y fue precisamente en uno de estos momentos de transición, quizás de una pausa en medio de la vorágine laboral, o tal vez de cierta nostalgia por los tiempos pasados y las experiencias compartidas, que Demet, de forma aparentemente casual, envió un mensaje a Can. La casualidad en el mundo del espectáculo a menudo es solo la punta del iceberg de algo más profundo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que ha generado este revuelo, ¿qué decía ese mensaje? ¿Era una simple felicitación por un nuevo proyecto de Can, una muestra de cordialidad profesional? ¿Un recuerdo tierno de los viejos tiempos de Erkenci Kuş, un guiño a la magia que compartieron en pantalla? ¿O algo mucho más profundo, algo que podría reavivar una vieja llama, reabrir una puerta a una amistad o simplemente validar la importancia de lo que vivieron juntos? Aquí es donde entra la sorpresa, mis amigos, la parte que ha hecho que las redes sociales echen humo. El mensaje, lejos de ser una simple anécdota o un saludo protocolario, contenía una frase que ha resonado con una fuerza tremenda, una frase que ha desatado un torbellino de interpretaciones. Demet le habría escrito a Can algo así como: a veces el pasado tiene una forma de recordarnos lo que realmente importa. Pueden imaginar la reacción, ¿verdad? Si ya de por sí la mera mención del uno al otro en redes sociales, un like o un comentario, era motivo de revuelo y de análisis exhaustivo por parte de los fans, esta frase tan poética, tan cargada de significado y con un trasfondo tan emocional, hizo que las redes sociales explotaran en especulaciones. Los fans más acérrimos de la pareja Can-Dem, aquellos que nunca dejaron de creer en la posibilidad de que su conexión fuera más allá de la ficción,
no tardaron en interpretar esto como una señal inequívoca de que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, de las vidas que han construido por separado, Demet aún sentía algo por Khan, o al menos valoraba enormemente la profundidad y la importancia de lo que habían vivido juntos. Algunos lo vieron como una invitación a reflexionar sobre su historia compartida, como un momento de profunda introspección por parte de Demet. Otros lo interpretaron como un intento genuino de reconexión, de tender un puente tras la distancia y el tiempo. Y los más optimistas hasta soñaron con una posible reconciliación romántica. La esperanza es lo último que se pierde, especialmente para los seguidores de una pareja tan icónica. Pero vayamos más allá de las interpretaciones superficiales y de los deseos de los fans. ¿Qué significa realmente esa frase en el contexto de la vida de dos actores que han pasado por altos y bajos en sus carreras y en sus vidas personales, que han experimentado el éxito vertiginoso, la presión mediática y las inevitables decepciones que la vida puede traer? A veces el pasado tiene una forma de recordarnos lo que realmente importa. Esta es una reflexión universal, aplicable a cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida. Pero cuando viene de Demet, una figura pública tan observada, y dirigida específicamente a Khan Yaman, adquiere una dimensión especial, una carga de significado que trasciende lo cotidiano. Podría referirse a los momentos de éxito arrollador que compartieron, a la intensidad de su relación en ese momento de máxima exposición, o incluso, y esto es muy importante, a las lecciones aprendidas de esa etapa de sus vidas. Pensemos en la presión mediática que ambos soportaron, las exigencias constantes de la industria del entretenimiento que a menudo consumen la vida personal, y las inevitables diferencias que pueden surgir entre dos personas, incluso cuando hay sentimientos sinceros y profundos. Es posible que Demet, en un momento de calma y reflexión personal, quizás en medio de un rodaje intenso o durante una pausa en su agenda, haya mirado atrás, a los recuerdos de su tiempo juntos, y se haya dado cuenta de que a pesar de las complejidades, de las dificultades y de las razones por las que su relación no prosperó, hubo una conexión genuina, una complicidad única y valiosa con Khan. Quizás en medio de los nuevos proyectos, los nuevos romances y desamores, las nuevas amistades y los desafíos profesionales, extrañaba esa chispa, esa comprensión mutua o simplemente esa etapa de su vida que fue tan intensa y significativa. Es importante recordar que aunque los veamos como figuras públicas envueltas en el glamour y la fama, son personas con emociones complejas, con historias únicas y vivencias profundas. El hecho de que se hayan separado, de que su relación haya llegado a su fin, no significa que hayan borrado de su memoria o de su corazón lo que compartieron. Un mensaje así, especialmente viniendo de alguien tan reservada como Demet, puede ser un gesto de madurez, de reconocer que hubo algo bueno que compartir, algo valioso que construyeron juntos y que quizás esa experiencia les enseñó algo importante sobre sí mismos, sobre lo que buscan en la vida y, fundamentalmente, sobre lo que valoran en las relaciones. Además, no podemos descartar por completo la posibilidad de que esta sorpresa sea parte de una estrategia de marketing orquestada, o simplemente una forma inteligente de mantener el interés del público en sus figuras, algo muy común en el mundo del espectáculo. Sin embargo, conociendo a Demet Özdemir, que suele ser bastante reservada, auténtica y poco dada a los escándalos o a la búsqueda de atención vacía, me inclino a creer que hay una sinceridad profunda y un sentimiento genuino detrás de estas palabras. A veces la vida nos regala momentos de epifanía, momentos en los que al mirar hacia atrás, recordamos la importancia de las personas que han marcado nuestra historia, que han sido parte de nuestro camino, incluso si esas personas ya no forman parte activa de nuestro presente. Lo fascinante de este mensaje es que abre un abanico de posibilidades, dejando volar la imaginación de los fans y de los medios. ¿Se están comunicando ahora de forma más regular? ¿Han retomado una amistad sincera y profunda? ¿Será que en el futuro podríamos verlos colaborando de nuevo en un proyecto, quizás en una película o en una nueva serie, con la madurez y la experiencia que ahora ambos poseen, mostrando una química renovada o diferente? Las especulaciones son infinitas, y esa es precisamente parte de la magia del mundo del espectáculo, ¿no creen? Esa constante incertidumbre, esa posibilidad de que lo inesperado suceda. Y aquí viene la parte que les va a gustar, la que alimenta aún más las teorías. Si nos ponemos a analizar los detalles que han trascendido, se dice que este mensaje llegó en un momento en el que os parecían estar solteros o al menos en un momento de transición en sus relaciones sentimentales. Esto alimenta aún más las teorías de una posible reconciliación, o al menos de un interés mutuo en reconectar, en restablecer un vínculo.
Imaginen la repercusión mediática si esto sucediera, el revuelo en las portadas de las revistas y en los titulares de las noticias. Sería un notición, sin duda alguna. Otro punto a considerar es cómo este tipo de interacciones, aunque sean privadas y supuestamente confidenciales, de alguna manera se filtran o se hacen públicas. Esto nos muestra la constante atención que reciben estas estrellas, la lupa con la que son observados por miles, incluso millones de personas. Y es ahí donde el impacto de un mensaje, aparentemente pequeño y personal, se magnifica exponencialmente, convirtiéndose en noticia de primera plana. La privacidad se vuelve un bien escaso en el universo de la fama. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación que involucra a dos de nuestras estrellas favoritas? Creo que la lección principal es sobre la importancia de las relaciones humanas, sobre el valor de las conexiones que forjamos a lo largo de nuestra vida, incluso aquellas que por diversas razones terminan. A veces el tiempo nos brinda perspectiva, nos permite ver las cosas con mayor claridad, y podemos reconocer el verdadero valor de lo que vivimos, incluso si las cosas no salieron como esperábamos o como soñábamos en su momento. Demet con su mensaje parece estar validando la importancia de su conexión con Khan, reconociendo que fue un capítulo significativo en su vida, y esto, en sí mismo, es un gesto profundamente humano y significativo. No debemos olvidar que ambos son artistas talentosos que han evolucionado mucho desde los días de Erkencikus. Han asumido roles más complejos y desafiantes, han explorado diferentes géneros actorales, han demostrado su versatilidad y han crecido profesionalmente en diferentes direcciones. Un reencuentro, ya sea en el ámbito de la amistad, en el profesional o en cualquier otra forma, podría ser muy interesante de ver, porque ambos son ahora versiones más maduras, más experimentadas y con una visión del mundo y de su carrera aún más desarrollada. Entonces, volviendo al mensaje que ha desatado todo este análisis, a veces el pasado tiene una forma de recordarnos lo que realmente importa. Podría ser que Demet esté recordando la chispa creativa que compartían en el set, la facilidad con la que se entendían como actores, la sinergia que los hacía brillar juntos. O quizás el apoyo mutuo que se brindaron en un momento de gran fama, de intensa exposición mediática y de desafíos personales. Las respuestas exactas solo las tienen ellos, pero la pregunta nos deja pensando, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y el impacto que tienen en nuestras vidas. Lo que sí está claro es que este mensaje ha servido, sin duda alguna, para reavivar la llama de la curiosidad y el afecto de los fans. Ha puesto a Can Yaman y Demet Özdemir de nuevo en el centro de la conversación, no solo por su icónico pasado juntos, sino por la intrigante posibilidad de un futuro, sea cual sea la forma que éste adopte. Y eso, mis amigos, es precisamente lo que nos encanta de este fascinante mundo del espectáculo, las historias que se desarrollan, los giros inesperados que nos sorprenden y las emociones que nos hacen sentir parte de algo más grande, de una comunidad de seguidores apasionados. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. El mensaje de Demet Özdemir que sin duda ha sorprendido a muchos y ha abierto un sinfín de especulaciones, esperanzas y debates. Ya sea un simple gesto de amistad, un recuerdo nostálgico lleno de cariño o el inicio de algo completamente nuevo y emocionante, lo que es innegable es que la conexión entre Can y Demet sigue resonando en el corazón de muchos. En resumen, hemos explorado la historia detrás de este enigmático mensaje, hemos analizado su posible significado y hemos reflexionado sobre el impacto que ha tenido tanto en los fans como en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo un simple mensaje, una frase aparentemente sencilla, puede reavivar recuerdos, generar nuevas esperanzas y mantener viva la magia de dos estrellas que marcaron a una generación de espectadores. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido, por sumergirse conmigo en este fascinante análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto creándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este misterioso mensaje de Demet. ¿Creen que hay algo más profundo detrás de esas palabras? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo, quizás en un proyecto que aproveche su madurez actual? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, lleno de exclusivas, Anali. Sí, las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. ¡Chao!